tumoral de estas lesiones de la médula, ¿no? Vamos a hablar de las mielopatías no tumorales. Estas mielopatías se van a representar como hiperintensidades en la médula espinal. Estas hiperintensidades van a tener una extensión, una distribución y una presentación diferente. Y por sí mismas no van a constituir un diagnóstico, ¿no? Solamente van a ser más bien la primera parte del diagnóstico, debido a que son altamente inespecíficas, ¿no? Encontrar una hiperintensidad en la médula espinal no nos dice mucho, ¿no? Debemos acortar el diagnóstico diferencial, pero para esto debemos tener, y es fundamental, contar con información clínica y de laboratorio, ya que por sí misma podrían ser muchas cosas. Estas hiperintensidades en T2 de la médula espinal van a representar edema, disrupción de la barrera hematoencefálica, isquemia, malasia, cavitación. Entonces, prácticamente casi todas las patologías de la médula espinal van a verse de la misma forma. Y es por eso que se requiere tanta información del cuadro clínico, de los antecedentes y de los hallazgos laboratoriales. Este va a ser nuestro abordaje para las mielopatías no tumorales. Cuando tengamos una lesión hiperintensa en T2, lo primero que tenemos que hacer es confirmar que sea real y que no se trate de un artefacto. Los artefactos son alteraciones en la señal o en la morfología de las imágenes debido a factores técnicos, factores del paciente, como movimientos, poca colaboración, factores fisiológicos, como la pulsación del líquido cefalorraquídeo, movimientos peristálticos, la deglución del paciente, que puede afectar a nivel de la médula cervical, la respiración en el caso de la médula dorsal, presencia de artefactos metálicos, por ejemplo, pacientes que son operados de la columna, y tienen elementos metálicos transpediculares, afectan mucho la valoración de esa zona, ¿no? Y otros que son un poquito, que pueden pasar más desapercibidos y pueden hacernos caer en error, son, por ejemplo, el artefacto de Gibbs o de truncación, ¿no? Este es un artefacto que se produce debido a al alto contraste que existe entre la señal del líquido, que es muy hiperintensa, y la señal de la médula, que es muy hipointensa. Entonces, al adquirir las imágenes, sobre todo al ser tan pequeñas, dijimos que la médula espinal es muy delgada, entonces al tener ese alto contraste en una campo de visión muy corto, va a generar líneas hiperintensas e hipointensas que no constituyen patología. Entonces, básicamente estas líneas hiperintensas que vamos a ver aquí van a confundirnos con un proceso patológico. Lo que podemos hacer es confirmarlos en todas las secuencias, si también lo tenemos en las otras requisiciones en T2, en T1 y en STIR, y en las imágenes axiales. Si solo se presentan aquí, entonces probablemente no sean reales. Otro artefacto es el de pulsación del líquido cefalorraquídeo, que se ve con mucho más frecuencia en la médula, en el segmento dorsal de la columna. Aquí lo que vamos a ver son artefactos de flujo. El líquido cefalorraquídeo no es un líquido estático, está en movimiento, pero ese movimiento sigue el latido cardíaco. Entonces, hay un movimiento en sístole y un movimiento en diástole. Y este movimiento hace que se presenten vacíos de flujo y se vean representados así de forma heterogénea como señales hipo a isointensas por fuera de la médula, ¿no? Que simulan patología o en otros casos nos impiden definir bien cuál es, delimitar bien la médula espinal, ¿no? Aquí vemos la médula está un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, pero vemos aquí otras imágenes de señal heterogénea que parecen nódulos, ¿no? Pero que no son más que los artefactos de pulsación del líquido. Bien, una vez que hemos excluido que nuestra lesión, que nuestra imagen se trate de un artefacto, vamos a hablar vamos a diferenciar las lesiones en si son por compresión o no por compresión. Cuando son por compresión, bueno, ya vemos que es algo que lo está comprimiendo y es una mielopatía compresiva, ¿no? No hay mucha disquisición diagnóstica ahí, pero
en las mielopatías no compresivas, entonces tenemos que definir de qué se trata. Y para ello podemos usar este algoritmo en el que nos habla de un inicio agudo y de un inicio no agudo. Dentro de las mielopatías de inicio agudo tenemos principalmente a las desmielinizantes, a los infartos y a las infecciones. Vamos a empezar por ellos. Aquí tenemos las enfermedades desmielinizantes, ¿no? Son las más comunes, las mielopatías más comunes, sobre todo de inicio agudo. Y tenemos a la esclerosis múltiple, la encefalomielitis diseminada aguda, o ADEM por siglas en inglés, y el NMO, que es el desorden del espectro de la neuromielitis óptica, y la mielitis transversa. Cada una de ellas se va a diferenciar de acuerdo al patrón de afectación de la médula, tanto si es en segmentos cortos, si es en segmentos largos, si afecta de forma periférica, de forma central, irregular, toda la médula, etc., ¿no? Lo vamos a ver poco a poco. La esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante más común. Afecta sobre todo a mujeres en edad joven o edad media. Y dentro de esos criterios diagnósticos tenemos, tenemos a los criterios de McDonald, en el que nos habla de, aparte del cuadro clínico y la presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, nos habla de criterios imagenológicos de diseminación temporal y diseminación espacial. La diseminación temporal se refiere a que vamos a tener lesiones en diferentes estadios de evolución, ¿no? Algunas agudas, algunas más antiguas, o que en un estudio tengamos tantas lesiones y en el siguiente estudio tengamos nuevas lesiones, ¿no? Esa es diseminación en tiempo. Y la diseminación en el espacio quiere decir que debemos tener por lo menos una lesión en al menos dos de las siguientes estructuras. La sustancia blanca periventricular, como la que vemos aquí en esta imagen supratentorial, múltiples lesiones hiperintensas periventriculares, la sustancia blanca yuxtacortical o la corteza, es decir, lesiones más bien más periféricas, pero muy periféricas, lesiones de fosa posterior, como la que se ven aquí, por ejemplo, en el tallo, y lesiones en la médula espinal. Por lo tanto, la médula espinal es una de las localizaciones que define los criterios de diseminación espacial. De hecho, el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple tiene compromiso de la médula espinal y hasta un 20% tiene exclusivamente compromiso medular y no compromiso del encéfalo. Las lesiones se van a caracterizar por ser lesiones pequeñas, nodulares, ovaladas, a veces triangulares y de localización excéntrica. Puede comprometer tanto la sustancia gris como la sustancia blanca en la médula espinal. Son cortas, por lo general no superan la distancia de un cuerpo vertebral medio. Pueden confluir, pero por lo general no superan la distancia de 3 cuerpos vertebrales. Con mucha mayor frecuencia tiene afectación cervical, más que torácica. Y como vemos aquí en la imagen, se ve en este mismo paciente que tenía esas lesiones en el encéfalo, tiene aquí múltiples lesiones pequeñas en la médula cervical, donde están las flechas, y también en la médula, bueno, aquí en la interfase cérvico-dorsal. En las imágenes axiales se ve que aquí está representada una de estas lesiones como una hiperintensidad ovalada de localización bien periférica lateral derecha. En esta otra imagen tenemos una representación de toda la médula espinal, ¿no? Aquí en una secuencia ponderada en densidad protónica, aquí en T2 y aquí en T1 con contraste. Vemos estas hiperintensidades cervicales pequeñas que están distribuidas tanto a nivel cervical como torácico y que tienen realce con el contraste, ¿no? Un realce sólido. Y en las imágenes axiales vemos que tienen compromiso, aquí en este caso, la primera lesión es del cordón lateral izquierdo, en este otro caso, cordón lateral izquierdo y cordón posterior, y aquí las astas anteriores. Entonces son periféricas y cortas. La encefalomielitis diseminada aguda, o ADEM, es una enfermedad inflamatoria autoinmune que ocurre después de una infección viral o después de la vacunación, sobre todo en los niños, y a veces se presenta también en adultos jóvenes. Tiene, a diferencia de la esclerosis múltiple, una
un patrón de presentación monofásico, ¿no? La esclerosis múltiple se caracteriza porque tiene episodios de activación y episodios de inactividad, ¿no? Entonces, el patrón más frecuente es ese, remitente recurrente, mientras que el ADEM teóricamente es una enfermedad monofásica, ¿no? Se ha descrito un 10% de los casos en los que puede remitir, ¿no? No es monofásica, pero la mayoría de veces lo es, y es una enfermedad que se autolimita. Y además clínicamente se caracteriza y se diferencia de la esclerosis múltiple y de otras enfermedades desmielizantes porque porque presenta encefalopatía. Hay pleocitosis en líquido cefalorraquídeo y pues, ausencia de bandas oligoclonales. Las lesiones tienden a ser mucho más edematosas y esto hace que sean más grandes, que sus bordes sean más difusos y tengan una mayor extensión. Vimos las lesiones de la esclerosis múltiple a nivel encefálico, que son muy pequeñas, ¿verdad? Ovaladas, chiquitas. Y en cambio aquí las lesiones son así, mucho más grandes, redondeadas, igual en la médula espinal. Aquí tiene una afectación predominantemente dorsal antes que cervical y se caracterizan, como dije, porque se resuelven espontáneamente, bueno, dejando secuelas, ¿no? Lo ideal es tratarlo. Como vemos aquí, este paciente tenía una afectación extensa de la médula espinal cervicodorsal, una hiperintensidad bastante larga, y a nivel encefálico tenía esta lesión en el tálamo y otra lesión aquí en la cápsula externa, que luego de un tiempo en la evolución se ve como hay una resolución completa de estas lesiones. Aquí hay otro ejemplo de una lesión cervical bastante grande. Aquí hay otras hiperintensidades pequeñas que apenas se ven, pero que sí están realzando de forma muy heterogénea con el contraste, incluso, bueno, este tiene mucho más realce. A nivel más caudal vemos afectación hasta del cono medular, también con un realce heterogéneo. Y igual en las imágenes en axial se ve este reforzamiento. La DEM tiene un patrón muy heterogéneo de presentación, ¿no? Puede presentarse así de forma mucho más extensa, pero en ocasiones puede simular una esclerosis múltiple con múltiples lesiones pequeñas. El desorden del espectro de la neuromielitis óptica, como su nombre lo dice, básicamente afecta la médula espinal y los nervios ópticos. También tiene afectación encefálica, que no es la predominante, pero la tiene. Se caracteriza porque 90% de los casos tiene anticuerpos antiacuapolina 4. La acuapolina 4 es un canal de agua que cuya mayor densidad está en la porción central del encéfalo y de la médula espinal, es decir, alrededor del conducto ependimario. Por lo tanto, las lesiones aquí van a tender a ser más centrales. Esta es una enfermedad que produce cuadros de desmielinización muy severa, a diferencia de la esclerosis múltiple, que son cuadros remitentes recurrentes que pueden tener secuelas, pero por lo general tienen algún grado de recuperación. En cambio aquí, las lesiones son más agresivas y con mucha frecuencia producen atrofia. Las lesiones son edematosas, muy edematosas, como vemos aquí, generan un gran incremento del diámetro, son largas, son confluentes, por lo general ocupan más de 3 cuerpos vertebrales de distancia, a lo que se conoce como mielitis longitudinalmente extensa. No es la única que produce mielitis longitudinal, no es la única causa de mielitis longitudinalmente extensa, pero es una de las principales. Y el edema, como dije, es muy importante. Aquí en esta imagen estamos viendo una mielitis longitudinalmente extensa, si estamos viendo compromete 1, 2, 3, 4 cuerpos vertebrales, el reforzamiento es muy heterogéneo y la afectación en el plano transversal es central, con también compromiso periférico, pero predominantemente central. En esta otra imagen vemos una extensión inclusive desde el bulbo, que con mucha frecuencia también compromete el bulbo raquídeo, hasta casi el cono medular, ¿no? Una hiperintensidad central que se ve mejor en las imágenes axiales. La hiperintensidad de forma central muy definida. Una mielitis longitudinalmente extensa. Y esta otra imagen contrastada, entre uno simple y con contraste, donde se ve este realce intenso periférico.
En este esquema vamos a tener un cuadro comparativo de las lesiones de esclerosis múltiple y de neuromielitis óptica. Como dijimos, en la esclerosis múltiple las lesiones son periféricas y pequeñas. En la neuromielitis óptica son centrales. Aquí vemos esta lesión de esclerosis múltiple, bien periférica con compromiso anterior, y en esta otra de neuromielitis óptica con compromiso central periependimario. Las lesiones de esclerosis múltiple son pequeñas, parchadas, y las lesiones de neuromielitis óptica largas y confluentes, ¿no? Ocasionando una mielitis longitudinalmente extensa. Finalmente, la mielitis transversa. Este es más bien un diagnóstico de exclusión. Cuando no se encuentra una causa, no se la puede definir como esclerosis múltiple, como neuromielitis óptica, ni como edema. Es más bien un patrón de afectación de la médula espinal. Se dice que se le llama así cuando afecta más del 50% del área transversal de la médula. Puede tener afectación de segmentos cortos, pero por lo general tiene segmentos largos, manifestados como mielitis longitudinalmente extensa. Doctora, disculpe que la interrumpa, me parece que se escucha un poco de ruido de fondo, no sé. Allá. A ver, ahora. Ya se escucha mejor, doctora. Listo. Entonces, este patrón radiológico puede simular mucho al de la neuromielitis óptica. Bueno, pasamos a otra mielopatía de inicio agudo, que es el infarto medular. Este es el que definitivamente tiene un inicio abrupto, ¿no? Así como el infarto en el cerebro. Pacientes que en media hora tienen un déficit motor marcado, asociados a dolor en la zona de la espalda. Y el infarto puede ser tanto arterial como venoso, ¿no? El infarto arterial va a ser el de inicio abrupto, mientras que el infarto venoso va a tener un inicio mucho más subagudo. El infarto arterial puede producirse por compromiso de la arteria espinal anterior o de las arterias espinales posteriores. Como sabemos, la médula espinal va a estar irrigada por estas tres arterias, ¿no? Una arteria espinal anterior central que va a irrigar los 2/3 anteriores de la médula en el plano transversal, y las espinales posteriores que van a irrigar básicamente solo los cordones posteriores, el tercio posterior. Y estas arterias van a, inicialmente en la porción cervical, van a tener flujo desde las arterias vertebrales, pero de forma más caudal van a tener flujo desde las arterias intercostales que salen de la aorta. Por lo tanto, una de las principales causas de infarto medular son las cirugías de aorta, sobre todo la reparación de los aneurismas de la aorta, cuando colocan prótesis y se pueden sacrificar algunos vasos, alguna de las ramas de la aorta, y generan infartos. Cirugías abdominales muy largas, extensas, complicadas, también en pacientes que hacen trombosis, embolismo, pacientes que sufren traumas severos o que tienen ya una arteriopatía sistémica, ¿verdad? Entonces, cuando hay una afectación de la arteria espinal anterior, lo que vamos a tener es compromiso de las astas anteriores y laterales. Entonces vamos a tener déficit motor y sensitivo. Si el compromiso es de las arterias, el infarto es de las arterias espinales posteriores, vamos a tener déficit de la propiocepción. En este ejemplo, vemos que hay un paciente que tuvo una cirugía de reparación de aneurisma de la aorta. Aquí vemos el vaso reparado, vemos muchos cambios inflamatorios aquí, producto de la cirugía, incluso aquí algunos depósitos de sangre con nivel líquido-líquido. Y la médula espinal se ve aquí con una hiperintensidad en los 2/3 anteriores. Se le realiza a este paciente, que tuvo un déficit agudo postquirúrgico, se le realiza una secuencia de difusión y se ve que hay restricción a la difusión en los 2/3 anteriores de la médula. ¿Qué quiere decir que haya restricción a la difusión? Normalmente las moléculas de agua están dentro de un compartimiento, tienen un movimiento libre y desorganizado, se mueven bastante. Pero cuando existe algún proceso patológico que ocupe espacio en ese compartimento, va a generar que el agua no tenga la suficiente capacidad, el suficiente espacio para ese movimiento libre, ocasionándole una restricción al movimiento o una restricción a la difusión. ¿Qué puede estar ocasionando este incremento o este mayor
esta ocupación de espacio. Por ejemplo, un tumor mientras más células tenga, más espacio va a ocupar al nivel del tejido, y por lo tanto el agua intercelular va a tener mucho menos opción de moverse, entonces va a ocasionar restricción a la difusión del agua. Otra causa es el infarto. El infarto agudo tiene edema celular, ¿no? Hay disfunción de la bomba de sodio y potasio, y esto hace que la célula retenga sodio, se hinche, y en general todo el tejido tiene las células mucho más hinchadas, y esto ocupa más espacio, por lo tanto hay una restricción a la difusión en el periodo agudo, y se va a manifestar así, como hiperintensidad en la secuencia de difusión B1000 y una hipointensidad en el mapa de ADC o coeficiente de difusión aparente. Entonces, esto nos está hablando y confirmando que se trata de una isquemia aguda. En este otro ejemplo, vemos un paciente que tiene un cuadro agudo de déficit motor y se ve una hiperintensidad segmentaria, dorsal alta, con un compromiso de la porción anterior de la médula espinal. Aquí el mayor aumento está comprometiendo solo la porción anterior, que se confirma en las imágenes axiales, ¿no? Solo el compromiso de las astas anteriores, incluso aquí se ve como este patrón o este signo que es conocido como los ojos de búho o los ojos de víbora, hiperintensidades muy definidas en las astas anteriores de la médula espinal. Otro caso es el de los infartos venosos, ¿no? Su principal causa son las fístulas arteriovenosas durales espinales. Estas malformaciones arteriovenosas se caracterizan por un shunt directo entre arterias y venas. Lo que hace es que se dilaten las venas al tener una mayor presión de flujo, y esta dilatación venosa genera congestión. Esta congestión retrógrada hace que finalmente se produzca primero edema y finalmente infartos de tipo venoso en la médula espinal. Como vemos aquí, hay múltiples imágenes hipointensas serpiginosas que están adyacentes a la médula espinal, tanto anterior como posterior. Estas se confirmaron como estructuras vasculares. Aquí en la angiografía se ven múltiples vasos tortuosos dilatados, y la médula espinal tiene muy alta señal, incluso sus bordes están muy poco definidos, ¿no? Este es un caso de edema medular muy severo con un compromiso isquémico de tipo venoso. Obviamente esto tiene un inicio más subagudo, no abrupto como en los casos de la isquemia arterial. Bueno, ahora pasamos a las mielopatías de inicio no agudo. Aquí tenemos a las tumorales, de las que ya hablamos, y a las no tumorales, ¿no? Aquí tenemos metabólicas, neurodegenerativas, inflamatorias, HIV, etc. Dentro de las metabólicas, la principal, la más común conocida, es la degeneración combinada subaguda, producto del déficit de vitamina B12. Puede ser por ingesta deficiente en personas con dietas especiales o personas con mala absorción, como por ejemplo cirugía gástrica. El patrón característico es la afectación de las columnas posteriores y los tractos córtico-espinales laterales. Entonces, el paciente lo que va a tener es un déficit de la propiocepción con ataxia al caminar, parestesias. Como vemos en la imagen, hay una hiperintensidad mal definida, muy extensa, que compromete sobre todo la porción dorsal o posterior de la médula espinal. En las imágenes axiales se ve esta hiperintensidad en forma de V invertida y que está comprometiendo nada más los cordones posteriores. Puede verse también en otros casos como la intoxicación por óxido nitroso, cuando lo hacen de forma, por diversión, en la intoxicación por zinc y en la deficiencia de cobre, que son muchísimo menos frecuentes que la degeneración combinada subaguda. Otra mielopatía de inicio no agudo es la neurodegenerativa, como las enfermedades de la neurona motora. Son enfermedades muy raras, como la ataxia de Friedreich, ataxias espinocerebelosas o la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Dentro de toda la rareza de estas enfermedades, la esclerosis lateral amiotrófica es de las más frecuentes y se caracteriza por una degeneración de las neuronas motoras tanto superior como inferior.
y esto por lo general, o en los momentos, digamos que en la etapa inicial, al momento del diagnóstico, por lo general no tienen mucha manifestación radiológica, ¿no? En muchos casos solo se ve atrofia cerebral, pero en algunos casos se puede ver, se puede ver hiperintensidad en los tractos corticoespinales, ¿no? Esta degeneración de las neuronas motoras va a hacer que se genere pérdida neuronal, gliosis y por lo tanto aumento de la señal a lo largo de todo el tracto corticoespinal. Como vemos aquí, bueno, el tracto corticoespinal sabemos que empieza en el giro precentral, pasa por la corona radiada, el brazo posterior de la cápsula interna, alcanza los pedúnculos, el pie de los pedúnculos cerebrales, como en este caso vemos que señalan las flechas y que están hiperintensas en esta imagen en FLAIR. Más distal alcanzan la porción lateral del tronco encefálico a nivel de la protuberancia. En el bulbo se decusan y finalmente pasan a la médula espinal. En este caso vemos una atrofia o mejor dicho, una degeneración de las columnas laterales con una alta señal en T2, ¿no? Este hallazgo no es muy frecuente, ¿no? Es muy raro, pero es importante tenerlo en cuenta. Otra mielopatía del inicio no agudo es el inflamatorio autoinmune. En personas que tienen enfermedades inflamatorias sistémicas como el lupus, la enfermedad de Sjögren y la neurosarcoidosis. Tienen una afectación muy heterogénea, en realidad no tienen un patrón específico y el diagnóstico se hace básicamente por descarte en el contexto de un paciente que tiene otras manifestaciones sistémicas de su enfermedad, como por ejemplo atrofia de las glándulas salivales en Sjögren, daño renal, compromiso articular en el lupus, linfadenopatía en un paciente con neurosarcoidosis, ¿no? En este caso vemos un paciente con mielitis lúpica, ya tenía el diagnóstico de lupus y tiene una hiperintensidad a nivel de la unión bulbomedular y este paciente tiene una hiperintensidad a nivel cervical, ¿no? Bastante inespecífica, solamente es una hiperintensidad, solo se puede definir como una mielopatía. Tenemos que hacer, bueno, aquí el neurólogo tiene que hacer un abordaje diagnóstico para descartar otras etiologías antes de atribuirlo a su condición, su antecedente de lupus, ¿no? Otra patología inflamatoria es la mielopatía inducida por radiación. Esta obviamente va a ser un paciente con historia de radioterapia que presenta déficit motor, ataxia, parestesias, después de un tiempo variable de recibir la radiación, ¿no? La radiación genera un efecto inflamatorio que puede presentarse incluso muchos años después de haberse dado las sesiones de radioterapia. O sea, puede ser 6 meses, 3 meses, puede ser 20 años, ¿no? Hasta 20 años incluso después de la radiación pueden aparecer mielopatías inducidas por la radioterapia. En este ejemplo vemos un paciente con neurosarcoidosis donde se ve una hiperintensidad mal definida y difusa de la médula espinal con un patrón de realce heterogéneo. Aquí se ve la hiperintensidad central y anterior. Igual a este nivel, ¿no? Y además se puede ver aquí sobre todo las linfadenopatías mediastinales, que son las que ayudan a definir el diagnóstico de neurosarcoidosis. Y este es otro caso de una mielopatía por radiación, un paciente que meses después de recibir radioterapia presenta cambios de señal en la médula espinal, que va a tener un episodio agudo con edema medular, realce con el contraste, como se ve aquí, edema central, realce periférico, y que con el tiempo va a producir necrosis, cavitación, degeneración quística o atrofia de la médula espinal. Finalmente, la mielopatía por HIV es probablemente un trastorno no muy frecuente, a pesar incluso del uso del tratamiento de la terapia antirretroviral, con mucha frecuencia hay alteraciones intrínsecas o afectación parenquimal directa por el HIV, ¿no? Eso se ve con mayor frecuencia a nivel encefálico, pero puede verse también a nivel de la médula espinal.
y histológicamente lo que lo caracteriza es un abalonamiento de las neuronas producida por el mismo virus de inmunodeficiencia humana, generando en estos pacientes ataxias, paraparesias y pérdidas progresivas de la sensibilidad. Lo que se va a ver es una hiperintensidad que puede ser central o puede ser posterior, y que podría simular una degeneración combinada subaguda. Bueno, el tratamiento que reciben también podría generar una degeneración combinada subaguda o la dieta. Entonces aquí el excluir esta causa es importante antes de atribuirla a una mielopatía directamente relacionada a HIV. Bueno, ya es un trastorno más raro, ¿no? Y en este caso, en este cuadro vamos a ver un resumen de las probables etiologías según la distribución de las lesiones, ¿no? La esclerosis múltiple, como dijimos, es de las más frecuentes que vamos a ver como causa de mielopatía, y las lesiones son periféricas. Pueden estar en cualquier parte, pero periféricas. Cuando hay afectación central, vamos a pensar en neuromielitis óptica. También la esclerosis múltiple eventualmente puede producir lesiones centrales, pero vamos a ver que va a haber otras lesiones que también son periféricas. Y bueno, la mielitis transversa, ¿no? Cuando hay lesión anterior, principalmente isquemia, esclerosis múltiple también, y bueno, infección por el virus de la polio, que ya es rarísimo, pero que tiene una especial predilección por las neuronas motoras. Cuando hay compromiso posterior, principalmente el déficit de la vitamina B12, y bueno, otras como la isquemia, por ejemplo, también con compromiso anterior. Bueno, como conclusiones podemos decir que primero, reconocer las alteraciones de la señal de la médula espinal es el paso inicial, y es recién donde empieza nuestro trabajo para definir el diagnóstico, ¿no? Porque son muy inespecíficas. Es donde empieza el dilema diagnóstico. Este abordaje por forma de inicio es muy útil desde el punto de vista clínico, pero el radiólogo necesita sí o sí información clínica y de laboratorio para poder tener este abordaje, y en muchos de los casos es útil complementarlo con estudios de encéfalo debido a la presentación y a la naturaleza contigua, ¿no?, del encéfalo y la médula espinal. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Me parece que no hay